unos años, muchos años atrás, al pueblo de Francia, o a la nación de Francia más bien, se le dio la curiosidad por qué este país era tan próspero. Hace muchos años, cuenta la historia, es parte de la historia, que el presidente en curso, o el rey que en ese momento estaba en esta nación de Francia, allá en Europa, le dio la curiosidad y envió a un hombre. Este hombre tiene por nombre Louis Pasteur, un hombre muy conocido, muy famoso, obviamente hace muchos años atrás. Y resulta de que la nación de Francia envió a investigar a este hombre. Es un hombre científico, a investigar cuál era la razón que esta nación era tan próspera, cuál era el motivo o qué métodos los gobernantes de esta nación en la que nosotros estamos viviendo en este momento puntual de nuestra existencia, aunque en el caso mío, pues yo no soy de aquí, ¿verdad? Solamente me he venido pues a arrimar un poco, ¿verdad? Pero a esa nación, a este rey, a este gobernante, le llamó la atención, la curiosidad, y quería aprender un poco. Así que mandó a esta persona, este investigador de cultura, por así decirlo también, a investigar cuál era el motivo, cuál era la razón, por qué era muy próspera esta nación. Y empezó a pasearse por diferentes sectores de esta gran nación, y empezó a ver grandes paisajes, mucha tierra fértil, y empezó él a pretender pensar que la razón era porque este país tenía mucho por recorrer, mucha tierra. De hecho, no sé si cuando usted viaja o viajamos largo cerca de esta nación, nos damos cuenta que hay unos paisajes muy impresionantes, demasiada vegetación, mucho por qué labrar, por así decirlo, mucho por qué colonizar. Y este hombre, cuando miraba eso, él por momentos llegaba a la conclusión que era porque pues había mucho espacio, ¿verdad? Mucha tierra en esta nación. Y después dice la historia, cuando él empezó a documentar o a hacer una exégesis con respecto a lo que él venía de alguna manera investigar esta nación, después se fue por los centros carcelarios de esta nación y se dio cuenta que había un orden impresionante con respecto a mantener a los que violan en orden en un lugar que corresponde, y siempre que él investigaba alguna situación de la sociedad de esta nación, él daba por hecho que era ese suceso, o eso es lo que lo mantenía, o lo que hacía ver que esta nación era grande, era próspera, había mucha riqueza en extensión, en todo lo que tiene que ver con una nación. Mas sin embargo, ya para concluir su estudio, él se enteró que la razón principal por la que esta nación era tan próspera, era tan rica, y digo era porque ahora solamente ha quedado el nombre. Usted y yo sabemos que lastimosamente solo ha quedado el nombre, aunque nosotros vivimos aquí, somos parte de esta sociedad. No es como antes, pero la razón por la cual esta nación y no es como antes, usted y yo la conocemos. Y cuando Dios estaba poniendo esto en mi corazón, amados, para nosotros en esta hora, nosotros nos damos cuenta cuál es la razón por la cual este país, esta nación, ya no es la que era antes, como cuando se fundó. Ya esta nación ya no es como muchos pretenden que es cuando la miran afuera de donde tienen que verla. No es igual a como nosotros consideramos esta nación. Y él se dio cuenta que la razón principal por la cual esta nación era lo que era es porque estaba fundada bajo los preceptos de la palabra de Dios. No sé si usted se ha enterado, se ha dado cuenta, quizás lo sepa. Sabe que esta es una de las únicas naciones en el mundo que en su billete impreso, en sus monedas, en sus dólares, en los verdes o como le queramos llamar, tiene impreso ahí una insignia, un logo, un eslogan que reza de la siguiente manera: en Dios confiamos.
Esta nación, la razón por la que esta nación fue grande, sigue siendo grande, pero no como antes, es porque estaba fundada sobre los preceptos en la palabra de Dios. Y cuando yo reflexiono en esto, me doy cuenta de que el comienzo de la historia del pueblo de Israel también Dios hizo de alguna manera un pacto con ellos, por así decirlo, de guardar la palabra de Dios para que les fuera bien, para que de alguna manera fueran prósperos. De hecho, por medio de Moisés, Dios usa los mandamientos. Dios le habla a Moisés para que le diga al pueblo que están a punto de cruzar, de llegar, de ir al lugar que Dios mismo les había prometido. Reiteradamente Dios les está recordando al pueblo y nos dice ahora en este día: si nosotros queremos tener éxito, pero no el éxito como la sociedad cree o entiende que es el éxito, sino el éxito que es conforme a los preceptos y a los mandamientos de Dios, sí o sí nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Quiero que nos ubiquemos, amados, ahí en el libro de Deuteronomio, segunda ley, en el capítulo 6. Este pasaje que quiero considerar tiene que ver con lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quizás el pasaje en toda la Biblia, hermanos, que mejor habla sobre la necesidad de enseñar la palabra de Dios. Es el que nos ocupa en esta predicación. Su contexto histórico tiene un valor incalculable, ya que constituía el fundamento del pacto entre Dios y la nación de Israel. Este pasaje tiene un contexto histórico impresionante. Si nosotros nos damos cuenta, Dios le da el gran mandamiento. De hecho, ahí arriba en las letras negritas dice el gran mandamiento. Aunque el pacto entre Dios e Israel fue confirmado con sacrificio y derramamiento de sangre, su verdadera vigencia, amados hermanos, dependía en la fidelidad de la nación de Israel a los mandamientos de Dios. Ese era de alguna manera el principio, el punto de lanza que Dios había hecho su parte, por así decirlo. Había hecho el pacto de la nación con la nación de Israel si ellos guardaban la palabra de Dios. Es muy interesante cuando nosotros podemos leer la historia en base a muchas cosas que han acontecido. Nos damos cuenta de que muchos hombres y muchas mujeres a través de la historia tuvieron como ancla la palabra de Dios, y nosotros los conocemos a ellos como hombres que de alguna manera han cambiado el curso de la historia antigua y contemporánea. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, nosotros vamos a entender cuál es el éxito que verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos. Estamos ahí en Deuteronomio, amados hermanos, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el capítulo 1, ahí como están sentados, usted me sigue con la vista, y voy a procurar leer estos pasajes. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, dice, en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, dice la Escritura, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Ahí nos vamos a quedar. Es muy interesante, y es un mandamiento que Dios está hablando al pueblo acerca de tener de alguna manera éxito, de que nos vaya bien en la vida. Yo pienso de que está por demás preguntar, ¿verdad? Pero de la mayoría de los que estamos aquí, si yo pregunto, ¿verdad?, usted contéstese ahí en su mente. Y si yo diría, ¿a cuántos de ustedes quieren
amados hermanos que estamos aquí y de alguna manera, no sé si me están viendo o a los que me pudieran estar viendo, ¿a cuántos quieren o queremos de los que estamos aquí que nos vaya bien en la vida? Pastor, pues justamente por eso estamos aquí, porque queremos honrar a Dios y queremos que Dios nos ayude, que queremos que nos vaya bien en la vida. Todos de alguna manera quizás a una voz contestaríamos esa pregunta. Claro que sí, pastor. De hecho a mí me gusta que me vaya bien en la vida. Bueno, si queremos que nos vaya bien en la vida, tanto jóvenes como varones, como damas, aún niños, lo principal que nosotros podemos atender es la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor es donde nosotros encontramos la sabiduría para que las decisiones que nosotros tomamos como seres humanos puedan ser decisiones de manera saludable, que nos pueda ir bien a nosotros y obviamente a nuestro entorno. Estas palabras que te repito, que te digo hoy, dice el Señor, está dando el mandamiento Dios al pueblo de Israel. Oye Israel, nuevamente ahí en el versículo 4, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy. Mire usted, este término palabras es que se califica como el pronombre demostrativo. Estas palabras tienen que ver con algo particular. No está diciendo Dios, bueno, te pongo a tu disposición muchas situaciones, muchas cosas que me gustaría que hicieras, y Dios no habla de esa manera, sino que se va al meollo del asunto, a lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros podamos atender. Por eso es que está hablando y dice, estas palabras que yo te mando. Ahora, pastor, ¿cuáles son estas palabras? Bueno, los mandamientos de Dios. Dios no se va por las orillas, no se va por las ramas. Estas palabras que yo te mando hoy. Ahora, Dios hacía ver algo individual, una singularidad, algo específico, palabras específicas. Dios no se refiere a unas, no se refiere a ciertas, sino a estas, o sea, aquellas que Dios les había hablado a Moisés, que se las había escrito en piedra y se las había ratificado con derramamiento de sangre. En ellas era el margen para que se interpretara, no había un margen de error para que se interpretara de diferentes maneras o como el pueblo quería, sino Dios estaba siendo específico y le dijo, estas palabras que yo te mando hoy eran palabras tan particulares, amados, que el hombre no podía contribuir a ellas. Fueron palabras específicamente salidas del corazón de Dios. El Señor Jesucristo asignó también las enseñanzas a la misma particularidad. Cuando se refirió, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En Mateo capítulo 24, versículo 30, acerca de todos los acontecimientos, ¿se acuerdan? En los últimos tiempos, que son las que de alguna manera seguimos viviendo en nuestros tiempos. Con referente a todas las señales, a todos los milagros, los discípulos se pusieron un poco inquietos, un poco quizás desesperados por saber cuándo iba a acontecer o cuándo iba a venir el fin y todas esas cuestiones. Mas sin embargo, Jesús les dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Está diciendo, esta palabra va a tener cumplimiento. Puede cambiar el cielo, puede haber muchas situaciones, pero mi palabra no pasará. Dios está interesado, amados hermanos, que nosotros como hijos de Él atendamos la palabra del Señor. Mire, el día de mañana, si Dios nos lo permite, me permite, voy a estar viajando para la ciudad de Dallas. Hay una especie de, ¿cómo podemos decirle? Clases o cursos que se invitaron a todos los pastores y de alguna manera a mí me interesa. Y de una vez hago el anuncio por lo que estamos hablando, para que oren por mí, que pueda llegar con bien, pueda aprender lo que en
por decirlo, en ese seminario se va a estar enseñando, es el día mañana de inscripción y va a haber parte de la clase, pero el martes es básicamente todo el día, así que voy a estar 2 días fuera de la ciudad. Y le decía a mi esposa, mira, qué bueno que pues ya se me había olvidado, ahorita que fuimos a la asamblea nos recordaron eso y a mí se me ha olvidado, pero qué bueno que el pastor, el obispo mandó información con respecto a eso y nos pudimos de alguna manera matricular, y le decía a mi esposa, bueno, voy a aprovechar también para poder ir a lo que quedó pendiente la vez pasada. Cuando nosotros estuvimos ahorita en la asamblea, un hermano que se encarga de alguna manera de regalar Biblias, ¿verdad? Él va a cierto lugar y pues uno puede ir a traer Biblias ahí. Le decía a mi esposa, bueno, ahorita que voy a este curso de esta capacitación, voy a aprovechar para recoger la Biblia. De hecho, me voy a llevar el carro de paila, decimos nosotros, la troca, dicen en otros lugares, ¿verdad? Para poder de alguna manera traer cajas de Biblia y que nosotros podamos, cuando empecemos de alguna manera evangelizar nuevamente a este sector, podamos nosotros ir a las personas y regalarle una Biblia, porque pues la palabra de Dios es bendita y hay mucha necesidad. A veces el ser humano cree que lo que tiene necesidad es de comida y de muchas cosas, y quizás puede haber necesidad de ese índole, pero la mayor necesidad de cualquier ser humano es la necesidad de considerar la palabra de Dios como su ancla, como su estandarte, como su bandera. Anclarse a la palabra de Dios, amados hermanos, trae beneficio y trae bendición para nosotros como seres humanos. Y ahorita que voy a andar por allá, voy a aprovechar para traer esas Biblias y de alguna manera pues regalarle a personas, a los primeros que tengo pensado regalarles, a todos los muchachos que andan ahí, han considerado un equipo de fútbol, soccer, y todos son jóvenes. Algunos iban a venir hoy, pero resulta que no vinieron, pero hay que tenerles paciencia y seguir orando por ellos. A ellos va a ser los primeros que el miércoles, Dios mediante, ya cuando las tengamos, primeramente Dios, voy a ir ahí al campo de la Forza y me voy a presentar ahí y les voy a decir, ok muchachos, después del entrenamiento, porque me buscaron para que los entrenara, y yo les digo, bueno, siempre y cuando tenga chance, yo los voy a entrenar aquí vamos a estar, y el miércoles pues les voy a caer con la sorpresa de que después del entrenamiento, ok, aquí está una Biblia para cada uno de ustedes, así que de alguna manera, para que la consideren, para que la lean. Mi palabra no pasará, la palabra de Dios es bendita, y anclar nuestra vida a la palabra de Dios, amados hermanos, trae bendiciones. Aún Jesús en reiteradas ocasiones, hablando con relación a la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. San Juan 8:31. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ningún creyente, amados hermanos, puede ser fuerte en su vida espiritual. Ninguna iglesia puede cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado si no hay conciencia absoluta de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. No solo de pan vivir el hombre, dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuando fue tentado allá? El enemigo se le apareció en el desierto y fue tentado cuando el enemigo le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la manera que nosotros vamos a contrarrestar las tentaciones que el enemigo ponga al frente de nuestra vida, es cuando hay palabra de Dios en nuestra vida, como Jesús lo hizo. La palabra de Dios trae fortaleza a la vida de todo hombre, de toda mujer. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos considerar. Ahora Dios le está diciendo al pueblo por medio de Moisés, estas palabras que te mando hoy, estas, no dejó allá la intemperie o que ustedes investiguen qué cosa, ¿Qué quiso decir Dios con relación a esto? No, dice, estas palabras que te escribo hoy. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, los mandamientos de Dios para nosotros. Estas palabras que te escribo hoy, las palabras de Dios no son recomendaciones como muchos creen, hermanos.
No son sugerencias, ni opiniones, ni pareceres, sino que son mandamientos. La palabra de Dios nos dice, bueno, está mi palabra, dice Dios, para nosotros los que profesamos su nombre. Bueno, cuando tengan chance o cuando tengan tiempo, les sugiero, les animo que la lean, ¿no? Dios, estas palabras que te mando hoy, Dios nos manda que constantemente las escudriñemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros escudriñemos su santa y bendita palabra? Bueno, porque en la palabra de Dios está escrito lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Ahora en la mañana que iba con unos jóvenes en el carro, íbamos platicando, y yo les decía, ¿saben qué, muchachos? Dios, y siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad? Porque se dice que pues los jóvenes tienen muchos sueños. No que los jóvenes padecen de sueños, no, tienen muchos sueños, anhelos, pues, metas, objetivos. Y también nosotros los viejitos, también, bueno, digo viejitos por mi parte, no por usted está joven, pero por mi cuenta. Pero le decía a los jóvenes que iban conmigo esta mañana en el carro, por eso platicar y les decía, ¿saben qué, muchachos? Yo sé que quizá ustedes ya no han escuchado quizá de otra persona, pero quiero decirles que Dios no está enemistado con sus sueños. Dios no está enemistado con lo que ustedes quieren ser. Yo no sé qué es lo que quieren ser algunos jóvenes que están aquí o la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuáles son las metas, los sueños que tenemos como seres humanos? A veces nosotros creemos que nuestros sueños, nuestras metas no tienen nada que ver con Dios, porque son metas propias de nosotros para salir adelante, para tener un futuro mejor, para X cosas más. Sin embargo, Dios desea que nosotros pongamos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas en las manos de Él y que lo involucremos en relación a lo que nosotros queremos. Le decía a los muchachos ahora, y yo sé que ustedes ya han escuchado en reiteradas ocasiones quizás esto que les voy a decir. Y le decía, ¿saben qué? Yo tenía, cuando era joven, cuando me convertí a Cristo, yo tenía un sueño. Pero a mí no se me dijo que ese sueño también le interesaba a Dios. A mí lo que me decía, no, eso no, porque eso es del diablo. Hasta hoy en día le dicen a uno, no andes jugando con una pelota, porque esa es la cabeza del diablo. Antes se hablaba de esa manera. Nunca me explicó de que de alguna manera, si yo tenía ese anhelo, podría ser Dios usarlo para poder alcanzar a ese tipo de personas. Yo le digo a los muchachos hoy en día, si su sueño, si su anhelo es ser abogado, ser arquitecto, sea un abogado, sea un arquitecto cristiano. Si su sueño es ser astronauta, sea un astronauta cristiano que lleve el nombre del Señor y que en el lugar donde usted se pare levante el nombre de Dios y diga, bueno, yo soy lo que soy gracias a Dios, porque mi vida está fundada en la roca que es Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Cuando nosotros constantemente, amados hermanos, acudimos a la palabra del Señor. Para que una nación viva en paz y en armonía, necesita obedecer las leyes. Para que el universo exista con seguridad, necesita mantenerse dentro de las leyes que Dios estableció. Para que un hogar esté lleno de paz y sea un refugio donde de alguna manera pueda habitar la presencia de Dios, sí o sí se tiene que considerar la palabra de Dios a diario en la vida de ese hogar, en la vida de esa familia. Para que una familia se mantenga sólida y firme, se necesita sí o sí meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor, amados, nos ayuda a nosotros. El Señor dijo a Josué, ¿se acuerda cuando Dios, en el libro que lleva su nombre, Josué, yo pienso que estaba un poco, quizá, lleno de temor, lleno de miedo por el grande desafío que él tenía enfrente. Ya Moisés ya no estaba. Así que Josué quedaba con el desafío de alguna manera de ser el líder del pueblo. Mas sin embargo, Dios se revela a Josué y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas y todo te salga bien. El libro de Salmos también habla con relación al hombre que tiene su ancla en la palabra de Dios. Dice el libro de Salmos capítulo 1, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que emprende, o sea, todo lo que hace, prospera. Bienaventurado el varón, dice el libro de Salmos al principio, que en la ley de Jehová está su delicia. Así que si Dios dice que en su palabra hay bendición, pues lo más sabio que cada uno deberíamos de hacer es considerar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Ahora yo pregunto, yo quiero que todo, ¿verdad? Porque nosotros los que nos llamamos cristianos, se dice que tenemos la costumbre por lo menos a diario leer un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y yo siempre me pongo a pensar, decir, verdaderamente, pues solo un capítulo es bastante poco. Quizá usted diga, no, pastor, para mí es mucho porque yo ni un versículo he leído este día. Pero podemos empezar. Podemos considerar nosotros que para ser sabios y entendidos, para tomar las decisiones saludables, para que nuestra vida, para que nos vaya bien, nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios. Si un hombre vino a investigar hace muchos años y se dio cuenta que el fundamento principal para que esta nación fuera lo que era y estaba fundado sobre los preceptos de Dios, pues la sabiduría que tiene que venir en nosotros también fundar nuestra vida en la palabra de Dios, porque si funciona para una nación, seguro funcionará para individuos singulares como usted y como yo. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros consideremos que Dios quiere que nosotros podamos considerar constantemente su palabra, para ser sabios, para ser entendidos. Estas palabras que te mando hoy también denota puntualidad. No dice estas palabras que quizá vas a ver mañana o cuando se te ocurre. No, hoy. Como cuando nos daban una orden, cuando nosotros vivíamos con nuestros papás, ¿verdad? Bueno, algunos viven con sus papás. Porque cuando mi papá decía para ahorita, era para ahorita. Cuando nuestro viejo nos daba una orden, nosotros como hijos decía, bueno, Ronnie, necesito que vayas a tal lugar y traigas eso, pero lo necesitamos para allá. Y en muchas ocasiones, para que pudieras sonar más enfático, es más, lo necesitamos para ayer. O sea, que tenía que ser de volada, dicen los hermanos mexicanos. Así, rápido. Bueno, Dios dice, estas palabras que te escribo, te mando hoy. Hoy es el día que nosotros debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Hoy es el día donde nosotros tenemos la posibilidad de meditar en la palabra del Señor, como le dijo a Josué. Mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? A veces nosotros andamos buscando la receta, ¿verdad? O los pasos a seguir para que nos vaya bien en la vida. Y yo pienso de que es un asunto muy loable, porque como dije al principio, todos nosotros queremos que nos vaya bien en la vida. Y hasta en muchas ocasiones muchas personas han escrito libros, los 5 pasos para que usted sea próspero. No han leído esos títulos ahí que son bien, ¿cómo le digo?, bien llamativos, y nosotros, como queremos que nos vaya bien en la vida, rápido los compramos, pero solo es un ejercicio de comprar y los ponemos ahí. No, nos va a ir bien en la vida cuando lo leemos y de alguna manera consideramos ese consejo. La palabra de Dios es así. Queremos que nos vaya bien en la vida. Bueno, tenemos la palabra de Dios a la disposición nuestra y que nosotros podemos leerla y decimos, Señor, quiero tomar esta decisión con respecto a mi vida. ¿Qué me aconsejas tú en tu palabra? Dios, cuando nosotros abrimos su palabra, el escritor, el que inspiró esta palabra, tenemos la seguridad y la certeza que ahí va a estar juntamente con nosotros viéndonos. Así que si queremos que nos vaya bien en la vida, jóvenes, hermanos y hermanas que estamos aquí, no es algo nuevo que les voy a decir, de hecho ustedes lo saben, solo lo estoy recordando. Consideremos la palabra de Dios, porque
le podría decir, aquí está el secreto, pero es que no es ningún secreto, está a la vista de todos. ¿Quiere saber cómo hacer? Dicen los escritores, haga esto, haga lo otro. Bueno, ¿quiere que le vaya bien en la vida? Consideremos la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, eso está en la Biblia, no crea que fue un pensamiento o es el Josué de la colonia, no, es la palabra de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Bueno, para que medites, guarda de meditar en mi palabra, dice Dios, para que te vaya bien. Queremos que nos vaya bien, queremos tener buenas decisiones, no queremos estar echando malas, como decimos coloquialmente. Consideremos el consejo de la palabra del Señor. Hace un tiempo, en muchas ocasiones a veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, de repente pensamientos o algo que suena bonito, pero que no es realidad. Porque aunque muchas cosas suenen bonito y nosotros de repente la hayamos escuchado y la repitamos, pero no es realidad. Por ejemplo, a veces escuchamos que, porque digo esto porque hay jóvenes aquí, hasta para que usted, bueno, los que están solteros, los que estamos casados, ya estamos bien bendecidos, lo digo en mi persona, en este caso, con mi amada esposa. Pero si usted no quiere echar malas con el Danilo, no, con el siervo, digo, órale a Dios, pídale a Dios sabiduría, porque a veces nosotros, bueno, Dios te va a dar, y bueno, yo difiero mucho con respecto a eso, porque Dios no nos va a dar. Dios nos va a dar sabiduría para que nosotros aprendamos a elegir. ¿Qué es eso? Es diferente. ¿Y cómo vamos a lograr tener esa sabiduría? Bueno, considerando la palabra del Señor. Digo esto porque si nosotros pensamos que Dios nos va a dar y nos sale defectuoso el material, pues tenemos la excusa de decir, bueno, Dios, tú me la diste, aquí está, no me gusta como dan, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dan se agarró de eso? La que tú me diste. ¿Se acuerdan? Así que si usted, de alguna manera, usted va a pensar, obviamente después de haber pasado, de orar mucho, de haber hablado con su mamá, con su papá o con quien esté a cargo suyo y que de alguna manera haya visto el que usted considera, pídale después de eso, considere la palabra de Dios y dígale, Señor, verdaderamente, este chihuín, decimos nosotros los hondureños, este cipote o esta cipota es la que tú o cómo ves. Pídale a Dios le va a mostrar, Dios le va a enseñar. Estas palabras que te mando hoy, Dios nos manda, amados hermanos, a constantemente meditar en su santa y bendita palabra, las que te mando hoy, prontitud. Y luego sigue diciendo este texto que estamos considerando de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a seguir leyendo. Primeramente, estas palabras que te mando hoy, lo primero que Dios, y podemos sacar en relieve, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es algo muy interesante, sobre tu corazón. A veces siempre explico esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros, como lo leemos en español, pues tenemos el riesgo de decir algo sobre es esto, ¿verdad? O sea, hasta decimos nosotros, póngalo en un sobre y lo metemos en un sobrecito porque nosotros entendemos. O sea, tener algo sobre, yo tengo esto, usted puede decir, si yo le pregunto, ¿dónde tengo esto? Y usted me diría, bueno, pastor, usted tiene la Biblia sobre su mano, o sea, arriba de su mano, ¿verdad? Y nosotros corremos el riesgo de que de poder entenderlo de esa manera. Más sin embargo, en el texto original que se escribió eso, está diciendo estas palabras que estén dentro de tu corazón.
Eso es lo que nos manda el Señor, a que nosotros podamos, que estarán sobre tu corazón, el original en tu corazón, no algo que está en contacto desde afuera, sino algo que radica adentro. No se trata solamente de filtrar la palabra de Dios por nuestros oídos o decirla con nuestros labios o citarla. Se trata de que esa palabra que nosotros leemos primeramente esté en nuestro corazón, para que de ahí pueda fluir lo que Dios pone de su palabra en nuestra vida. Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros queremos saber la palabra de Dios, tenemos que de alguna manera apartar tiempo para considerar la palabra de Dios, porque mucha gente tiene la palabra de Dios como un amuleto, como algo ahí, o esto no es cuestión de que nosotros nos peguemos y se nos van a pegar los textos o los versículos. No, se trata de que nosotros de manera intencional consideremos este tesoro que tenemos a nuestra disposición y de alguna manera, de manera práctica, lo llevemos a nuestro corazón. Muchos oyen, leen, citan, enseñan, predican, escriben las palabras de Dios, pero no las tienen en su corazón. Y el imperativo, la ordenanza, el mandamiento de Dios es que no tanto que las leamos, sino que estén en nuestro corazón. ¿Se acuerda qué dijo el salmista allá en el versículo 100, en el capítulo 119 del libro de Salmos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. Si nosotros queremos vivir de manera piadosa y recta delante de Dios, tiene que estar la palabra no en nuestro sobaco donde la cargamos, ¿verdad? Aquí o en la cartera, no. Tiene que estar en nuestro corazón. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, y si no, pues les recomiendo que use sus recursos para comprar Biblia. Hace tiempo vino un muchacho de Houston, amigo de mi papá. Algunos de ustedes lo conocen. Y él me dice: Ronnie, no hay cómo hacer me gustaría tener una Biblia. Y le digo: ¿no tienes Biblias? Y no, me dice: me gustaría tener una. Te regalo esta, toma. Y él me dice: no, pero esta es la tuya. Sí, precisamente, porque es una de mis preferidas, te la regalo, solo que hay un atenuante, le digo, solo que hay una situación ahí, pero te la voy a regalar, ya que dijiste eso y delante de mí, pues te la voy a regalar. Y me dice: ok, pero también necesito otra cosa, me dice: ¿cómo aprender a leerla? Bueno, lo único que necesitas es saber leer, pero si me estás diciendo aprender a leerla, es decir, encontrar libros que de alguna manera te pueden ayudar en tu crecimiento, bueno, te recomiendo los libros sapiensales. Y él quedó así, como quizá algunos de nosotros quedamos: ¿y eso con qué se? Bueno, los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ahí donde habla acerca de la sabiduría, cómo emprender una búsqueda con respecto a Dios. ¿Me recomiendas? ¿Y cuáles? Lee el libro de los Salmos. Y me dice: pero mira, y ya de repente la vio: Ronnie, pero tiene tu nombre ahí. Ronnie me dijo: sí, precisamente por eso te la regalo, para que la consideres, y es una de mis favoritas, pero como tú dijiste que querías una Biblia, no te preocupes, te la regalo. ¿Sabes qué, hermano? Porque he aprendido de que no hay cosa más valiosa que me regalen una Biblia a uno. Porque de las otras cosas quizás nosotros nos podemos encargar, de nuestra ropa, de nuestros zapatos, todas las cosas, y hasta de Biblia también, pero si hay alguien que nos regala una Biblia, ¿cómo nosotros podemos honrar el esfuerzo de esa persona? Pues leyéndola. Y no tanto el esfuerzo de esa persona que nos regala, que tiene a bien a regalarnos una Biblia, sino Dios, que se hizo carne en su palabra y nos permite que nosotros las tengamos y que de alguna manera nosotros podamos adquirir la sabiduría. El principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es el temor a Jehová. ¿Y cómo nosotros mostramos el temor a nuestro Dios? Considerando su palabra. Oramos nosotros, hablamos con Dios. ¿Queremos que Dios nos hable? Aquí está.
Dios nos habla por medio de eso. Nosotros hablamos con Dios ¿cómo? Por la oración, que es una disciplina espiritual también que nosotros debemos de considerar a diario en nuestra vida, en nuestra devoción con Dios. Oramos y estas palabras que estén sobre tu corazón. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas ocasiones encontramos personas que nos dicen: es que mira que no hay cómo hacer, que en muchas ocasiones de un momento a otro ando en la calle de la amargura, me gana la tentación, me gana esto, lo otro. Empápese, por así decirlo, llénese de la palabra de Dios y verá cómo Dios nos va a ayudar en esos momentos de tentación, en esos momentos difíciles. Cuando tenemos la palabra de Dios, fue de la manera que Jesús contrarrestó lo que el enemigo le ponía por medio de la palabra. Jesús no salió con su sabiduría, no, le respondió con la palabra, porque estaba la palabra de Dios, del Padre, en el corazón de Jesús. Estarán sobre tu corazón, estarán en tu corazón. ¿Qué tanto nosotros, amados hermanos, como cristianos, nos interesamos por la Biblia, por leer la palabra de Dios? ¿Qué tanto? Honestamente, si hacemos una autoevaluación, un autoexamen y decimos verdaderamente, la verdad, pastor, con pena y todo, quizá podría estar respondiendo, espero que aquí no sea el caso, allá por otro lugar, sí, pero la verdad, pastor, yo solo leo la Biblia cuando vengo a la iglesia. No debería de ser así. Tenemos que considerar la palabra de Dios en nuestros hogares, aún ahora que está más fácil, que andamos en los aparatos inteligentes, hasta en el teléfono puede tener usted Biblia de muchas traducciones. Y aún cuando en el descanso de los que trabajamos o en el break, los que están en la escuela, les recomiendo que consideren la palabra del Señor. Estarán sobre tu corazón, y una vez que están sobre el corazón, miren la secuencia de este mandamiento del Shema, dicen los judíos, los israelitas. Una vez que están sobre tu corazón, el texto dice: la repetirás. O sea que es necesario primero que, para que nosotros sepamos de lo que hablamos, necesitamos nosotros meterlo dentro de nuestra vida. Nadie puede dar de lo que no tiene. Es así de simple. Y mire, yo cuando estaba reflexionando en esto, venía a mi corazón que muchas sectas se han levantado y mucha gente sigue esas sectas. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones no consideramos la palabra de Dios. No leemos la palabra del Señor y creemos cuanta cosa, y ya después mucha gente hoy en día anda confundida creyendo cosas que son completamente erróneas a lo que es la palabra del Señor. Para que nosotros estemos vacunados contra ese error, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, y la repetirás a tus hijos, dice el versículo 7. Tenemos el orden del mandamiento, amados hermanos. Primero, dentro del corazón, y segundo, compartirla con nuestros hijos. El orden es lógico, ¿verdad? No se puede compartir lo que no se tiene, y lo que se tiene se debe compartir. ¿A cuántos de nuestro diario vivir, a lo que nos encontramos, les hablamos de la palabra del Señor? ¿A cuántos? Quizá Dios sabe que hay familiares nuestros que aún no se han acercado a Él. Bueno, es un momento preciso para que nosotros le digamos: hey, considera la palabra del Señor. Hay leyes de la vida cristiana que no siempre deben de alguna manera irse por lo que escuchamos, sino que nosotros debemos de indagar, debemos nosotros considerar, apartar tiempo de calidad para tener contacto con la bendita palabra del Señor. Hay en la Biblia se usan lo que nosotros llamamos verbos, ¿verdad? Y este verbo tiene una fuerza. Por eso le digo, nosotros la leemos, pues quizás podemos perder el sentido de alguna manera entender a cabalidad
porque está diciendo, la repetirás. O sea, hay un mandamiento, hay algo puntual ahí. La repetición es lo opuesto a algo aislado, que lo vimos una sola vez y ya no nos volvemos a acordar. No, la repetición se logra por medio de la repetición. Cuando nosotros repetimos algo, se logra memorizar. Esto sucede y los maestros saben eso. En la escuela, ¿qué es lo que nos ponen a hacer? Repite, haga una plana, decía en el país. Hace una hoja, una plana y escriba ahí y repítalo. Porque el repetir viene la memorización y por medio de la memorización viene el aprendizaje. ¿Cuánta razón? Obviamente Dios en su sabiduría dice, y la repetirás a tus hijos. Constantemente le vas a estar diciendo a tus hijos para que en la vida de tus hijos haga mella y que de alguna manera ellos puedan memorizar y aprender la palabra del Señor. Por eso digo el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es muy raro el conocimiento que proviene de una acción nada más, hermano. El conocimiento viene con tener contacto con el estudio o con algo. No sé cuántos batallan con los números aquí o con alguna materia de la escuela. Bueno, la única manera de sobresalir en eso es constantemente estar repitiendo números en las tablas. Constantemente, no hay otra manera, no vamos a sobresalir en que no, es que a mí no se me queda. Repetir, es tener contacto con eso. De alguna manera vamos a sobresalir. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Aquí hay una referencia al altar familiar. Al altar familiar. Que un día nosotros separemos, no un día que tenemos reunión en la iglesia, no, un día en nuestra casa, que sea como un altar familiar. Pastor, pero es que yo solo vivo con mi papá, con mi hermano. Es un altar familiar donde está en el hogar y usted de manera voluntaria dice, vamos a pagar todo. Si vive con sus hijos e hijas y usted es el que manda, usted es la mamá, usted es el papá, usted tiene el derecho, más si usted los está sosteniendo, no se preocupe. Y usted diga, vamos hoy lunes, o el martes, o el miércoles, o cualquier día, usted diga, vamos a poner en pausa todo, por favor, dejen sus smartphones, sus aparatos electrónicos, y usted se presenta con la Biblia como mamá, como madre del hogar, o como el papá. He llamado esto a que el padre sea el responsable de ejecutar esto. Y que el varón se ponga frente a su familia y que de manera voluntaria diga, vamos a apartar un tiempo para tener contacto con la palabra del Señor. Dios tiene un orden específico para que las cosas funcionen como Él quiere que funcionen. Y hablará de ella estando en tu casa. Como sacerdote, el padre, la Biblia no habla de el matriarcado. Disculpen ustedes, no es un aspecto de machista, sino lo que la Escritura dice. Porque hoy en día se habla mucho, ¿verdad?, de que la dama tiene que empoderarse y todas esas cosas, ¿verdad? Y hasta una señora anda diciendo por ahí que las damas facturan y todas las cuestiones. Y lastimosamente muchas personas se creen eso. Y cuando se cree eso, se viola el orden que Dios ha establecido para que la familia funcione de manera correcta. No estoy hablando de un aspecto de machismo, líbreme el Señor, estoy hablando del diseño original que Dios tiene para la familia y por ende para la sociedad. No está hablando ahí, le está hablando al padre, la repetirás a tus hijos. Y aunque en muchas ocasiones muchas madres tienen que tomar el rol de madre y padre a la vez, bueno, la mamá le toca realizar eso con sus hijos. Un grave error que se puede cometer es que el padre de familia le delegue eso a la iglesia o al pastor. A veces en ocasiones nosotros los pastores nos llaman que somos los padres espirituales, ¿verdad? Y hasta cierto punto hay razón en eso, pero entiende usted, el padre espiritual, yo soy el responsable
de parte de Dios de enseñar la palabra de Dios aquí. Ahora, en la casa yo no voy a invadir la privacidad del hogar de cada uno de ustedes para decir, bueno, yo como soy el pastor, el responsable. No, eso le compete al papá y a la mamá, para que la iglesia se pueda juntar y decir, wow, hoy estuvimos hablando de eso en la casa, qué maravilloso. Sería escuchar testimonios de decir, wow, pastor, lo que usted está predicando ahora, nosotros tuvimos un devocional en nuestra casa y estuvimos leyendo eso. Qué maravilloso eso. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros como padres, nosotros como varones de la casa, que seamos los que llevemos la voz cantante, por así decirlo, y le digamos, vamos a apartar un tiempo para leer la palabra del Señor. En muchas ocasiones, por cuestiones culturales, lo digo yo, nosotros los varones solo nos permitimos no, es que yo soy el hombre de la casa y a mí se tiene que respetar, solo para hacernos valer, ¿verdad? Pero el hombre de la casa justamente está para eso, para llevar a la familia en adoración al Señor. Hablarás de ella estando en tu casa, por donde debe de comenzar, la casa. No podemos nosotros pretender ganarnos a nuestros vecinos si primeramente no reflexionamos en la palabra del Señor en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque ese es el orden que Dios ha estipulado para nosotros. Ya después que las hablarás de ellas estando en tu casa, dice ese mismo capítulo, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Eso es lo que dice su Biblia? Yo espero que sí. Y andando por el camino. Se pudiera pensar que aquí se indica es meditar en la palabra de Dios en todo tiempo y no solamente cuando se va al templo, pero también puede referirse a compartir con otros lo que la palabra de Dios enseña, andando en el camino. Nosotros que trabajamos o los que están en la escuela, bueno, estando en esa escuela, andando en el Rondipo, en Walmart o en cualquier lugar, tenemos la posibilidad de platicar con alguien que habla nuestro idioma y en ese momento involucrar la palabra del Señor en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas, andando en el camino. Y también dice, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué orden más extraordinario, hermano? Quizá hemos escuchado muchos sermones con relación a esto, pero me llama la atención el orden, la cronología del orden que Dios hace en este gran mandamiento, al acostarte y cuando te levantas. Esto es un parámetro que encierra todo con lo relacionado a nuestra vida. Cuando nos acostemos, que ese día que Dios nos permitió vivir, que nosotros aún cuando vamos a acostar, antes de quedarnos dormidos, reflexionemos en Dios y en su bendita palabra. Todo el espacio donde debe ocurrir la influencia de la palabra de Dios al acostarnos para analizar cuál es el camino de nuestra vida, cómo lo hemos vivido, qué espacio le seguimos en el diario vivir y a levantarnos a fin de tener la necesidad de que la palabra del Señor sea lo primero que nosotros consideremos antes de salir a la escuela, antes de salir al trabajo, antes de hacer cualquier quehacer que nos va a tocar en ese día cuando nos levantemos. Lo primero, dice Dios, al acostarte y cuando te levantes, antes de dar un paso, antes de empezar a hablar con nuestro jefe, con nuestros maestros, con lo que sea, nosotros ya hemos tenido contacto con la palabra de Dios. Y quiero decirle, hermano, cuando nuestra vida gire en torno a lo que es la palabra de Dios, se va a ver evidenciado en nuestra vida y en nuestra conducta y en nuestro comportamiento para con nuestros semejantes. La palabra de Dios. Y esto no es cuestión de que solo para los pastores, para todos. Si nosotros meditamos constantemente en la palabra del Señor, se va a ver evidenciado en nuestras actitudes. Al acostarte, a levantarte, equivale a 24 horas que deben de estar saturados de la palabra del Señor en nuestra vida. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mano, ojos, postes de tu casa, puertas.
que al salir, que nosotros podamos, cuando salimos, ver ahí el texto. Hace un tiempo a mi esposa hizo realidad esto. Si usted llega a la casa, usted va a ver, mi esposa, ahí cuando nosotros compramos la casa, obviamente estaba destruida y la arreglamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y quitamos muchas cosas que tenía la casa. Hicimos unos cambios, la mayoría de cambios. Cerramos varias puertas y abrimos otras. Bueno, la mayoría de ustedes quizás conocen mi casa. Pero por alguna razón le dije a mi esposa, hay una chimenea que no es chimenea, solo es una pared de ladrillo que va hasta arriba y no sale al techo, ¿verdad? Como una chimenea, sino que esa es como un cuadrito, tiene una especie de chimenea, pero no es chimenea, y esa solo pasa el chirro, que le dice, es como que pase ahí, y ahí en el ático se pierde, no pasa hasta el roofing, que decimos nosotros, y ahí está. Y hace tiempo mi esposa, como pintamos la cocina, ¿verdad? Y hace tiempo a mi esposa se le ocurrió estar escribiendo pasajes, textos bíblicos ahí. Y si usted va a mi casa y entra a la cocina, usted va a leer ahí los textos favoritos de mi esposa, textos favoritos míos, textos que de alguna manera han hablado de manera específica a la vida de mi esposa, y ella los ha escrito ahí. Y siempre que yo voy a recoger algo ahí a la cocina, algo que quiero, y me quedo ahí, y me ayuda, créalo, me ayuda. Y aunque son textos que nosotros conocemos y lo hemos leído, cuando veo ahí la cita bíblica, digo, wow, la palabra bendita de Dios en nuestra casa, qué maravilloso. A veces nosotros, ¿verdad?, vamos a las tiendas y compramos adornos de mariposas, de flores o de lo que nos guste, y está bien, porque pues muchas personas, más a las damas, les gusta adornar sus casas para que se miren bonitas, ¿verdad? Pero qué mejor adorno que nosotros escribir la palabra de Dios en nuestras paredes, y que cuando pasemos por ahí nos recordemos que la palabra de Dios es bendita, que la palabra de Dios reina en nuestro hogar, que la presencia de Dios está en este hogar. Qué maravilloso eso. Eso es lo que nosotros debemos de considerar, ponerlo como le dijo Dios, lo que está diciendo, la ordenanza que está diciendo. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué maravilloso, hermano. Y ya después nosotros vamos a andar recitando la palabra de memoria. Cuando venga algo, va a salir la palabra de Dios de nuestra boca. El mensaje de este pasaje bíblico, hermano escogido, tiene una especial vigencia para hoy, no solo para el pueblo de Israel, sino para hoy nosotros que estamos en esta nueva dispensación, en el tiempo de la gracia. Sigue teniendo vigencia la palabra de Dios, porque dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es bendita, hace sabio al sencillo, dice ahí el libro de Jeremías. Hace sabio al sencillo. ¿Sabe qué significa eso? O sea, hace sabio, para que lo entiendan, hasta el que no sabe leer. Esto es lo que literalmente dice el texto, ¿sabe? Así que es bueno que nosotros podamos atender el consejo, atender la palabra del Señor. Porque si a una nación completa le funcionó mientras estuvo fundada en la palabra de Dios, eso nos garantiza a nosotros que nosotros como hijos de Dios, como individuos singulares, nos va a funcionar. Así que la palabra de Dios, lo primero es recibirla, lo segundo es atenderla, lo tercero es memorizarla, lo cuarto es vivirla y lo quinto es compartirla. Cuando nosotros vivimos la palabra, tenemos carácter moral y espiritual
para poder compartirlas, primeramente con los de nuestra casa y después con nuestros vecinos. Se pone sobre sus pies, amados hermanos.